Bienvenidos a este canal Por sus frutos conocerán, cuyo objetivo es el de buscar, conocer, compartir, consultar y difundir la única verdad, cuál es la persona divina de nuestro Señor Jesucristo y la de su único cuerpo místico, cuál es la Iglesia por él mismo fundada ya hace casi 2000 años. No se puede entender el cristianismo sin los mártires. Desde el nacimiento de la Iglesia hasta el día de hoy, ha habido cristianos que se han dado testimonio de Cristo hasta la muerte. Así, desde San Esteban, desde San Pedro y San Pablo, a los cristianos que están siendo atacados hoy día y perseguidos en países de mayoría musulmana o en estados comunistas. Pero, como atestigó Tertuliano ya en el siglo II, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y para los creyentes, los mártires son un ejemplo de confianza total y de entrega a Dios, unos privilegiados para mostrar el camino hacia el cielo. Al leer el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2473, nos explica con claridad que el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe. Designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. Y nos dice San Ignacio de Antioquía que, mediante el martirio, nosotros podemos comprender mucho mejor lo que es llegar a Dios. También el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto siguiente al anterior, es decir, ahora el 2474, nos dice lo siguiente: con el más exquisito cuidado, la Iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo para dar testimonio de su fe. Son las actas de los mártires, que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre. Las antiguas comunidades cristianas tuvieron un gran interés en conservar el recuerdo de sus mártires, como prueban las noticias referidas en el relato del martirio de San Policarpo, que es cerca del año 156, cuyo recuerdo se veneraba anualmente en Esmirna. También San Cipriano solía recomendar a sus clérigos que tomaran nota detallada de la muerte de los mártires. Estos valiosos testimonios son también las noticias más antiguas sobre el culto a los mártires. De acuerdo con lo que se conoce hasta hoy, no hay una idea precisa acerca del grado en que los cristianos acostumbraban a transcribir las actas del proceso. Es sin duda muy probable que algunos de los que presenciaran el desarrollo lo copiaran en un texto y lo entregaran luego a la comunidad para que se conservara en los archivos de la Iglesia. En cuanto a las actas de los mártires, son los documentos literarios del proceso y muerte de los mártires. El apelativo mártir se atribuyó en un principio a los apóstoles, que fueron testigos de la vida y resurrección de Cristo, y a los primeros apóstoles que, por mantener ese testimonio, afrontaron hasta la muerte. Con el tiempo, esta palabra mártir pasó a significar al cristiano, que da con su sangre testimonio de su fe para designar posteriormente a cualquier persona muerta por sus ideales. Ahora, en cuanto a la concepción del término mártir, recordemos que viene del griego y significa literalmente testigo, por lo que es una persona que sufre persecución y muerte por defender una causa, generalmente religiosa, aunque también pueden ser por creencias o convicciones,
con lo que da testimonio de su adhesión a la misma. En el mundo occidental de tradición cristiana, la palabra tiene históricamente connotaciones religiosas, pues se ha considerado que un mártir era una persona que moría por su fe religiosa y, en muchos casos, era torturada hasta su propia muerte. Los mártires cristianos de los 3 primeros siglos después de Cristo eran asesinados por sus convicciones religiosas. A veces eran crucificados como Cristo, de la misma manera que los prisioneros políticos romanos, o arrojados a los leones en un espectáculo circense. Recordemos que en esos martirios de los 12 apóstoles de Jesús, salvo el que se quitó la vida por sí mismo, Judas, de los restantes 11, 10 murieron mártires. Solo el apóstol San Juan, evangelista, fue el que murió de muerte natural. Actualmente la Iglesia Católica inicia el proceso de beatificación para luego dar paso al de canonización, cuando un fiel católico que goza de fama de martirio, porque, siguiendo a Jesucristo más de cerca, sacrificó su vida en el acto del martirio. Por lo que la fama de martirio es a la opinión extendida entre los fieles acerca de la muerte sufrida por el siervo de Dios, sea por la fe o por una virtud relacionada con la fe. Este proceso de beatificación y luego de canonización suele durar muchísimos años, entre otros motivos por el estudio profundo y exhaustivo que se realiza de la vida y el contexto histórico y los escritos de el que está postulado para ser precisamente beatificado y hasta canonizado. En este proceso suelen intervenir numerosos expertos en todas las materias y suele escucharse tanto los testimonios favorables como los de aquellos que están en contra. En todo esto la Santa Sede suele poner especial cuidado y esmero en el estudio de las causas relacionadas con personajes que han sido controvertidos o que han tenido realmente una fama muy extendida dentro de un contexto histórico y geográfico. Decíamos que no se puede entender el cristianismo sin sus mártires. Morir en razón del testimonio de la fe es lo que define en propiedad al mártir. Este 22 de diciembre se cumplirán 50 años del martirio de Carlos Alberto Saccheri, del mismo modo que el pasado 27 de octubre ya se cumplieron también 50 años del asesinato del profesor Jordán Bruno Genta, ambos víctimas del liberalismo y del comunismo de nuestra querida Argentina, ambos víctimas del tercermundismo enquistado dentro de la Iglesia. El profesor universitario Jordán Bruno Genta, a 50 años de su martirio, por Dios y por la patria. Había nacido en Buenos Aires en 1909 y fue asesinado a los 65 años en el año 1974. En 1933 egresó de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 1934 inició su carrera como docente de la Universidad Nacional del Litoral, donde ejerció la cátedra de Lógica, Epistemología, Crítica del Conocimiento, Sociología y Metafísica. En ese entonces inició un proceso de conversión, primeramente al cristianismo y posteriormente al catolicismo. Ya en 1946 fundó una cátedra privada de filosofía en la que enseñó hasta su muerte en 1974. Entre sus obras se destacan Problemas fundamentales de la filosofía, Sociología política, Curso de psicología,
El filósofo y los sofistas, La idea y las ideologías, El libre examen y comunismo, Guerra contrarrevolucionaria, Opinión política del cristiano, además de numerosos artículos periodísticos, cursos y conferencias. En la mañana del domingo 27 de octubre de 1974, el profesor Yenta fue acribillado en la puerta de su casa de 11 balazos frente a su familia y justo al salir hacia su parroquia. El autor del atentado fue un guerrillero apoyado por otros que se desplazaban en un vehículo del Ejército Revolucionario del Pueblo 22 de agosto. 5 días después del asesinato, esta organización emitió un comunicado sobre la autoría del crimen, donde también se hacía referencia a la muerte de Alberto Saccheri, que fue con posterioridad. Jordán Bruno Yenta cayó haciendo la señal de la cruz, caído por Dios y por la patria, enseñó con la palabra, la vida y la sangre. La muerte de Carlos Alberto Saccheri ha sido, en propiedad, la de un mártir, habiendo él accedido a esa única paz que anuncia el apóstol San Pablo a quienes aceptan morir en Cristo para resucitar con él. Roguemos pues a Dios que, por su intercesión, conceda a la Iglesia y a nuestras patrias gozar de esa misma paz. Él había nacido en Buenos Aires en 1933 y lo mataron cuando tenía 41 años en 1974. Fue un educador, académico, conferencista internacional, exponente de la teología de Santo Tomás de Aquino, defensor del anticomunismo y un gran filósofo argentino. Después de estudiar en Canadá, regresó a la Argentina en 1967, donde se hizo cargo de la obra denominada La Ciudad Católica. Obtuvo una plaza como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la recientemente creada Universidad Católica Argentina, donde fue invitado por el obispo Octavio Nicolás de Ricci. Sería luego profesor visitante del Instituto de Filosofía Comparada en París, dictando las materias de Ética y Filosofía Social en la Universidad de Laval y en la Universidad Andrés Bello de Caracas. Su misma doctrina se vertió en el diario La Nueva Provincia, donde publicó artículos sobre la doctrina social de la Iglesia, que se recopilaron luego con el título del libro denominado El orden natural. Esta obra fue calurosamente elogiada por el nuncio apostólico en la Argentina, Lino Zanini, y se difundió gratuitamente entre el personal de las Fuerzas Armadas. Los títulos de sus obras literarias dan una idea de sus principales preocupaciones, como por ejemplo Estado y Educación, la Iglesia y lo Social, Naturaleza del Magisterio, y por último el libro en que denuncia con profundo conocimiento y mucha caridad la erosión y autodemolición de la Iglesia Católica, la obra llamada La Iglesia Clandestina, publicado en 1970. Saccheri, un año antes de su muerte, había pronunciado esta frase que dice así: si los católicos, los universitarios católicos, no estamos dispuestos a derramar nuestra sangre en una militancia heroica, Argentina dejará de ser católica para ser marxista. Tal como lo dice el apóstol, sin sangre no hay redención. Hasta aquí la cita de Saccheri. Y fue precisamente un 22 de diciembre de 1974, después de salir de misa, regresaba a casa en su auto con su señora esposa y con sus 7 hijos. Y a los 41 años fue asesinado en la ciudad de Buenos Aires delante de toda su familia por un comando de la organización guerrillera ERP 22 de agosto, que reconoció el hecho en un comunicado donde también se hace referencia no solo sobre Saccheri, sino también sobre la muerte, el asesinato anteriormente del profesor Jordán Bruno Yenta.